política. Entonces, la idea de la lucha de clases y de su centralidad, yo creo que también forma parte como de presupuestos obligados de cualquier visión mínimamente coherente de la propia realidad. Entonces, lo que diría en cambio, y para pasar a la segunda parte de lo que tú planteabas, sí creo en cambio que muchas versiones del marxismo felizmente han muerto. Yo creo que una visión muy manualesca, muy simplificada, reducida diríamos efectivamente como a una especie de recetario marxista, lo que podríamos decir la reducción de Marx a una serie de apotegmas marxistas. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. El ser social determina la conciencia social. La estructura económica es el fundamento de una superestructura jurídica y política. Gente que trató de reducir a Marx justo a esas 10 o 15 frases y que decía que eso era todo el marxismo, eso yo creo que sí murió con la caída del muro de Berlín, felizmente. Pienso que a partir de la caída del muro de Berlín, el marxismo se ve obligado, digamos, a renovarse, a replantearse y a reactualizarse. Pero yo diría, Marx está más vigente que nunca porque a mí me asombra, diríamos, la capacidad de previsión del propio Marx. Marx de repente dice, menciono unos pocos ejemplos, Marx de repente dice, cuando la lucha de clases haya dejado de existir y la organización de la sociedad no se estructure en torno del antagonismo de clases, en ese momento las transformaciones sociales dejarán de tener que revestir la forma de revoluciones políticas. Esta frase es el final del libro de Miseria de la Filosofía. En mi opinión, ¿qué cosa es lo que está planteando ahí Marx? Si lo situamos en el contexto del libro de la Miseria de la Filosofía y un poco las cartas que hizo a Annenkopf de esa época y todo, Marx está planteando ahí la muerte de la política, pienso yo. Yo creo que es una idea falsa pensar que la política es una realidad que los seres humanos tenemos que diríamos, sostener o que nos tiene que acompañar para siempre. Yo pienso que la política nació en la antigua Grecia hace 2500 años y creo que efectivamente lo que hoy vivimos en el mundo entero es el proceso de la muerte de la política, porque Marx definió siempre a la política, estas definiciones son del propio Marx en los Grundrisse, como una excrescencia parasitaria de lo propio social. Y Marx dice, desde el punto, digamos, de vista filosófico, la política no es una totalidad autosustentada. Es decir, la política no es una realidad que contenga dentro de sí misma las premisas de su propia explicación. ¿Qué quiere decir eso? Que la política siempre expresa o hechos económicos, o conflictos sociales, o realidades culturales, que esas sí son totalidades, diríamos, autocontenidas. Pero si lo político siempre es necesariamente expresión de lo social o de lo económico, a Lenin le gustaba decir que la política no era otra cosa más que economía concentrada. Y yo creo que tenía mucha razón. Entonces, la política, porque el poder político, ¿para qué existe? Nunca puede existir para fines igualmente políticos. El poder político y el Estado y los partidos políticos siempre responden a intereses sociales, a intereses económicos, a procesos efectivamente culturales. Entonces, cuando Marx está planteando el Estado no es más que la síntesis oficial de la sociedad civil, cuando nos dice en esta situación donde ya no haya clases sociales, las transformaciones sociales no adquirirán forma política, nos está anunciando lo que hoy vivimos, que es la muerte de la política moderna. Yo creo que felizmente en un mundo que no sea capitalista ya no habrá políticos de ningún tipo. No habrá clases políticas, no habrá partidos políticos, tampoco habrá Estado. Eso Lenin lo entendió muy bien y él decía, justamente el desarrollo del Estado lo que produce es su propia autoextinción. Y esto es muy interesante porque entonces, solo ahora, en estos comienzos del siglo XXI cronológico, nos empezamos a dar cuenta de esa visión profunda y de esa especie, digamos, de premonición aguda que Marx hizo hace 150 años y de la cual él, en pleno siglo XIX, con los grandes políticos ingleses y alemanes de la época y franceses y tal, era difícil haber previsto una cosa como esto de la muerte de la política. Y yo podría abundar en otras cosas también, por ejemplo, en un momento dado plantea, cuando se acabe el capitalismo, no solamente se acaba un tipo de modo de producción, se acaba toda la familia de las sociedades divididas en clases. Por primera vez vamos a construir una sociedad que no estará basada en clases sociales. Y entonces él dice, entonces se acabará el antagonismo entre el campo y la ciudad. Y no hemos reflexionado bastante en esto, pero yo digo, ¿por qué los seres humanos nos apeñuscamos
nos concentramos de manera irracional en unos pequeños puntos del territorio y dejamos vacíos el resto. Y lo que esto produce, las megalópolis y todas las locuras que ahora se producen en todas las grandes ciudades del mundo. ¿Por qué no pensar, porque los medios técnicos ya existen, en una redistribución más homogénea de la población a todo lo largo y ancho de los territorios? ¿Y por qué no romper ese esquema de ciudades hiperconcentradas y campos semivacíos? Entonces, va a desaparecer el antagonismo entre campo y ciudad. Y Marx nos dice, también va a desaparecer la división entre trabajo manual e intelectual. ¿Por qué tiene que haber gentes especializadas que solo se dedican a pensar, mientras la inmensa mayoría se supone que tiene vedado pensar? Y no es que no piensen, sino que simplemente unos tienen, digamos, el estatuto legítimo de ser los pensadores, los productores intelectuales, y los otros están confinados al trabajo manual. Entonces, cuando Marx plantea todas estas cosas, que las planteó hace 150 años, la idea de la abolición del trabajo que ya habíamos mencionado, me parece que nos está planteando los retos y las encrucijadas que hoy se están justamente, digamos, planteando a los movimientos sociales, a la gente crítica, diríamos, al conjunto de la humanidad. ¿Cómo vamos a reorganizar una sociedad donde no haya clases sociales? ¿Cómo creamos nuevas formas de familia? Porque también la familia monógama, con ese posesivismo, digamos, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, etcétera. ¿Por qué incluso tenemos que dividir los roles sociales, por ejemplo, dentro de la familia? ¿Por qué al hombre le toca ser el fuerte y a la mujer la débil? ¿Por qué el hombre no puede sentir porque si no es mal visto y en cambio la mujer es puro sentimiento? Tenemos que quebrar, digamos, también esos roles de lo masculino, entre comillas, y lo propio femenino. Y Marx, atalayando más lejos, vio todas estas cuestiones. Y yo creo que justo lo que es muy interesante es que hoy ya vivimos esta encrucijada como una encrucijada inmediata. Con el movimiento feminista que hoy tenemos, estamos abordando los problemas que Marx pensó hace 150 años. Con la gente que se dedica a este problema del campo, los geógrafos del campo y de la ciudad, ellos están avisorando cómo podría ser una sociedad que reestructurara el espacio de manera distinta. Michel Foucault, cuando hablaba su crítica radical a la idea del saber-poder, la idea de la monarquía del autor, la crítica al intelectual rey, que se cree efectivamente el poseedor del saber frente a la masa de los supuestos ignorantes, que no es real, están apuntando a estos problemas que Marx vio hace 150 años. Entonces, yo por el contrario, yo diría, más allá de los múltiples marxismos que pueblan la historia del siglo XX, y que efectivamente hay de todos los tipos, hay un marxismo crítico de primer nivel interesantísimo en la Escuela de Frankfurt, en Lenin, en Gramsci, en Nippy Thompson, en Immanuel Wallerstein, y también hay marxismos vulgares, manualescos, simplificados, como la Academia de Ciencias de la URSS, como tantos marxismos que hubo en América Latina, pero hay también pensadores marxistas interesantísimos como Mariátegui, como José Revueltas en México. Más allá, digamos, de esta diversidad, yo creo que las propuestas centrales del marxismo y esta línea del marxismo crítico tienen una vigencia fundamental y yo creo que ahora son como una especie de referente fundamental para empezar a construir esa nueva teoría social de la que yo hablaba antes. Yo creo que si queremos partir constructiva e inteligentemente en esta edificación de una nueva ciencia social, no es hacer tabla rasa con el pasado y decir nada de lo anterior nos sirve, por el contrario. Justo de donde tenemos que partir es de Marx mismo y de toda esta tradición de verdadero marxismo crítico que sobrevivió, siempre marginal, porque eso hay que subrayarlo. El marxismo crítico siempre tuvo posiciones más bien marginales en el mundo académico, incluso en el mundo político, pero sobrevivió y que llega pues hasta el momento actual, ¿no? Ahora, habría un problema que a mí a veces me ha preocupado, ¿no? Es decir, en qué medida lo que nosotros estamos viendo en América Latina como una realidad que se transforma, que tiene reales posibilidades, que está en un análisis hacia adentro, que tiene propuestas totalmente novedosas. ¿Hasta qué punto eso es entendible en realidades donde, por un lado, puede no llegar la información de lo que realmente pasa en América Latina? O la información, quiero decir, la información de base de lo que está ocurriendo, no mediática. Uh-huh. Y por otro lado, hasta qué punto los que pueden haber tenido una preparación cultural e intelectual en otras áreas, para ser concreto, en Europa,
pueden entender o no estas propuestas desde los ángulos en que nosotros la estamos formulando, o digamos, particularmente como tú la enfrentas o la planteas. Claro, sí, yo creo que aquí tú tocas un punto que es fundamental, que es justo esta idea que se puso muy de moda en los años 70, 80, de la visión, digamos, o la crítica a las visiones eurocentristas. Yo creo que aquí debemos ser cuidadosos porque, de un lado, sin duda, yo creo que efectivamente debemos criticar y criticar frontalmente el eurocentrismo y las visiones eurocéntricas. Pero, para usar esta metáfora, digamos, de Engels, que tantas veces ha sido recuperada y que a mí me gusta, tendríamos que tener cuidado de no tirar junto al agua sucia al niño, digamos, que acabamos de bañar en ella. Me explico entonces. Yo creo que efectivamente nuestra historiografía, nuestra sociología, nuestras ciencias sociales, la filosofía en América Latina durante todo el siglo XIX, gran parte del XX, ha estado muy impregnada de estas visiones europeas, que implicaban efectivamente una jerarquía cultural y que implicaban efectivamente visiones que nos impedían ver la propia realidad, porque se nos decía, el modelo del Estado democrático burgués ideal lo crea la Revolución Francesa. O en otros casos, para los que estaban más influidos por el pensamiento norteamericano, desde la democracia, digamos, norteamericana, teorizada por el propio Tocqueville, etcétera, se nos decía, midamos las democracias latinoamericanas. Claro, desde ese esquema eurocéntrico que tendríamos que romper totalmente, nosotros siempre perdíamos. Porque como nosotros no somos ni Francia, felizmente, ni tampoco somos Estados Unidos, mucho más felizmente, naturalmente comparados con ellos siempre estaremos en déficit. Y entonces nuestras democracias siempre eran calificadas de incompletas, en transición, etcétera. Yo pienso que una cosa que es muy interesante es que, primero en términos reales, a lo largo del siglo XX, quizá uno de los hechos más fundamentales de la historia del siglo XX es el proceso de la descolonización del mundo, como han dicho muchos autores, Immanuel Wallerstein, el propio Brodel, etcétera. De pronto, toda la colonización que Europa fue construyendo en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, empezó a quebrarse de manera definitiva y total a lo largo del siglo XX, con la independencia de la India, con la independencia de todos los pueblos del África, etcétera. Eso no anuló la dependencia económica, incluso cierta dependencia cultural y tal, pero el hecho descolonizador es muy interesante porque efectivamente crea las bases materiales para quebrar este eurocentrismo cultural. Ese tenemos que romperlo y como dicen un poco los historiadores, por ejemplo, de la perspectiva de los subalternos hindúes, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué tenemos que aplicar el modelo de la historia inglesa a la historia hindú? ¿Por qué no creamos nuestros propios modelos? Dicho esto, yo creo que este es el camino correcto. Hay que criticar ese eurocentrismo. Pero cuando decía, no debemos de tirar el agua junto con el niño, yo estaría totalmente en contra de algunos pensadores que en América Latina hablan justamente, digamos, de la colonialidad del poder y hablan de que debemos descolonizar y entonces dicen cosas tan absurdas y tan aberrantes como decir que Marx también es eurocéntrico, decir que Fernand Braudel es eurocéntrico, decir que Marc Bloch y Walter Benjamin y Norbert Elias, y claro, en esa lógica no hay pensador que se salve, pero dicen una cosa tan absurda como decir el pensamiento realmente no eurocéntrico solo se puede generar fuera de Europa, es decir, solo en África, en América Latina, y entonces nos proponen supuestos grandes pensadores modernos, que a mí me parecen más bien lamentables, y que supuestamente serían los nuevos teóricos. Cuando uno lee lo que ellos dicen, son pensadores más eurocéntricos, aunque critiquen supuestamente el pensamiento europeo, de lo que los otros, y no están diciendo nada nuevo. Yo creo que el proceso es mucho más complejo y es mucho más sutil. Lo que tenemos que hacer es más bien entroncarnos y recuperar la tradición del pensamiento crítico europeo que existe desde el propio Rousseau. O sea, el propio Rousseau y Montaigne y todos ellos están desmarcándose del pensamiento dominante europeo. Cuando de repente Montaigne dice, muy bien, hablamos de los salvajes americanos, pero ¿qué tal que vemos a los salvajes europeos? Y él dice, un campesino francés, en sus ensayos, él dice un campesino francés quizás sea más salvaje que los que ustedes llaman supuestamente salvajes americanos, porque los salvajes americanos se autogobiernan y tienen un sentido de orgullo de sí mismos que ya no encontramos, dice Montaigne, en el campesino francés. Y el campesino francés se somete a los poderes de la Iglesia de una manera crítica. Entonces, en esta comparación, Rousseau, por ejemplo, planteando